en que después, aún después de haber confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y aún después que hemos comenzado a crecer, así nunca, aún así nunca, vamos a alcanzar un estado de completa perfección. No en esta vida, no aquí y no ahora, no en esta existencia terrenal. Comenzamos un proceso de crecimiento, pero la madurez siempre es un desafío y la perfección una experiencia que, repito, no alcanzaremos en esta tierra. Y nos lleva a aceptar una de las realidades o de las verdades más lamentables de la vida de fe, ¿verdad? El pecado sigue acosándonos. Tenemos una batalla aún con el pecado. Romanos capítulo 7 nos recuerda esto. Y muchas veces veremos a gente fiel que abandonará su fe para ser temporalmente infiel. Es una realidad que habrá ocasiones en que creyentes en Jesucristo tendrán un regreso a la desobediencia. Oremos. Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios. En ti confiamos y depositamos nuestra humanidad, Señor, para que tú, con tu espíritu y tu poder, nos capacites para hablar en tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, si somos honestos, si nos despojamos de toda hipocresía y admitimos nuestra condición, vamos a recordar historias de fracasos en la fe y de batallas repetidas con antiguos pecados. Si lo duda, vuélvase atrás en su recuerdo a las últimas semanas. El gran problema es que nosotros tenemos la tendencia a clasificar los pecados, ¿verdad? Pecados más grandes y pecados más pequeños. Los más grandes, según nuestra perspectiva humana, son los más escandalosos, los que todo el mundo ve, los que más ruido hacen. Los pecados menores son aquellos que poca gente se entera, a lo mejor ocurre solamente en nuestros pensamientos. Sin embargo, esa clasificación la hemos creado nosotros, no Dios. El pecado es pecado y todo pecado es un acto de desobediencia. Y la realidad tenemos que aceptarla. Hay una batalla todavía con el pecado. Conocemos a Jesucristo por primera vez, podemos decir que no a las tentaciones. Antes no hacíamos nada más que pecar. Dice la palabra que éramos llevados por la corriente de este mundo y en nosotros operaba el espíritu de desobediencia, ¿verdad? Ahora podemos decir que no. Sin embargo, si usted reflexiona las últimas semanas, allí está usted una y otra vez de regreso al Señor, diciéndole: amado Señor, aquí estoy otra vez, lo he vuelto a hacer de nuevo, perdóname, Señor, ayúdame a no hacerlo más. Bueno, una experiencia similar, aunque no en una dispensación como la nuestra, en que el Espíritu mora en nuestra vida, en que tenemos la palabra de Dios completa. Sin embargo, era un hombre de Dios, un hombre que conocía a Dios, un hombre que tenía un problema ¿con qué? Con la mentira. Y no eran mentiras absolutas, sino que sabía mezclar ciertas verdades o mezclar algo de verdad con mentira. Algunos han hecho de esto una especialidad, pero déjenme decirle, eso no cambia el hecho de que sigue siendo mentira. Muchas veces cuando estamos bajo presión sale lo peor de nosotros, y eso era lo que estaba ocurriendo en la vida de Abraham. El caso de Abraham, él tenía una batalla, una compulsión con la mentira, que cuando su vida estaba en peligro acudía a ella
para resolver los problemas. Hay personas que han hecho de la mentira un hábito. Acuden a ella con una facilidad tremenda. Y no se dan cuenta que los mentirosos siempre se descubren. Porque la mayoría de ellos tienen un problema. Y es que no tienen buena memoria. Y como no tienen buena memoria, hoy dicen una mentira y no se acuerdan lo que dijeron. Mañana se encuentra con una misma persona a la que le dijeron una mentira y después le dicen otra cosa. Por eso, si usted quiere evitarse esos problemas, obedezca a Dios, sea veraz, diga siempre la verdad y no tendrá problemas. Porque donde quiera que esté, usted va a decir exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí tenemos un problema con la mentira. Hay algunos creyentes que consideran que la mentira está dentro de los pecados menores. Haga una mentirita blanda, piadosa. No han leído bien el libro de Apocalipsis, porque ya habla de los mentirosos que estarán en el lago de fuego. Ciertamente es un asunto bien serio el problema de la mentira. Abraham tenía este problema. Cada vez que tenía una dificultad, en vez de ir a Dios, clamar a Él, la mentira. Funciona, pensó Abraham. Así ocurre con aquellos que nacen en este mundo, son niños, después jovencitos. Los niños generalmente siempre dicen la verdad, pero de pronto comienzan a descubrir que diciendo mentiras se quitan problemas de arriba. Y la mentira funciona. Y esto se va arraigando a sus personalidades al punto de que ya después no pueden diferenciar entre lo que es cierto y lo que no lo es. Abraham, repito, este hombre de Dios tenía un problema con esto. Ustedes quizás recuerden que 25 años antes, cuando estaba en Egipto, había transmitido la verdad a medias, mentira. La verdad a medias es mentira. La exageración es mentira. Dijo que Sara, su mujer, era su hermana, ¿verdad? Y llevó a creer a todos que no era su esposa. Por eso Faraón puso a Sara, ¿dónde? En un harén. Cuando se dio cuenta de la verdad, Abraham tuvo que oír una lección vergonzosa sobre la moralidad. ¿Y de quién? De parte de un rey supersticioso y politeísta. ¡Qué vergüenza! Este hombre no conocía al único Dios verdadero y mostró más integridad en esto que el propio Abraham. Pero tristemente Abraham no aprendió la lección. Siguió echándole manos a la mentira. Después que las nubes de humo se elevaban desde el valle que alguna vez ocuparon las ciudades de Sodoma y Gomorra, habiendo escuchado de la gran destrucción, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 20, verso 1, y de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Esta era una ciudad-estado y seguía el liderazgo de un hombre o de un rey llamado Abimelech. Quiero que piensen, Abimelech probablemente era un título, no un nombre. Un título muy similar a Faraón. Abraham se había trasladado a una tierra peligrosa, a una tierra hostil. Esto hacía el presagio, o esto presagiaba problemas. Al encontrarse de gente que podía matarlo y llevar a su esposa a los harenes, en el verso 2, y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Al igual que antes, esta táctica de Abraham resultó contraproducente. Dice el verso 2, ve y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahora, Sara no era una jovencita. No se imaginan qué edad tenía. Sara tenía 90 años. Así que si alguien por ahí piensa que al llegar a los 90 años se pierde su encanto, no ha leído la Biblia. Hay esperanza. Hay esperanza. Quiero que piensen algo.
Cuando el faraón había llevado a su palacio a Sara la primera vez para que se convirtiera en una de sus esposas, ella con 65 años era considerada una mujer hermosísima, hermosísima. Y al parecer su hermosura no se había desvanecido mucho en 25 años, ahora con 90. Claro, hay varios factores que hay que considerar. En aquel tiempo las personas vivían mucho más, y en aquellas culturas no solamente le daban énfasis a la belleza, ¿verdad?, física. Habían otros valores que consideraban quizás estos reyes al escoger a alguien para su harén. Ahora el rey se entera de esta bella mujer, la hermana de un nómada, y envía a sus soldados para que la lleven ¿a dónde? Al palacio. Sin embargo, el Señor, que todo lo ve y que nada escapa a su poderosa mirada, estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo. Invade los sueños de este rey pagano. Y en el verso 3 dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Hermanos, aquí hay una verdad dolorosa, pero como verdad hay que aceptarla. Dolorosa porque refleja una triste realidad de algunos en el cuerpo de Cristo. Algunos no creyentes tienen más integridad que algunos cristianos. Es duro, duro, pero es la verdad. En este caso, Abimelech se comporta mejor que Abraham. Por eso fue que Abimelech abogó por su caso como respuesta a la advertencia de Dios. Y le dice en el verso 4 y verso 5, más Abimelech no se había llegado a ella, o sea, no había tenido intimidad con ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Aunque Abraham no honró a Dios con sus actos, a pesar de todo, el Señor usó la ocasión como una oportunidad para ganar el corazón de este rey. Dice el verso 7, verso 6 y verso 7, y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Hermanos, somos imperfectos. Muy frecuentemente nos dominan viejas tentaciones. Y muy frecuentemente somos culpables de infidelidad. Pero la realidad es que nosotros servimos a un Dios fiel, que jamás nos abandona, que a pesar de permanece con nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra falta, Él cumple su propósito. Aquí el Señor reconoce el pecado de Abraham, y aún así lo llama como profeta. ¿Saben lo que era un profeta? Un vocero divino, el intermediario designado entre la gente y Dios. Yo me imagino cuán interesante pudo haberle sonado a Abimelech escuchar esto, que sin duda debe haber pensado: él es un profeta. Este hombre acaba de decirme: ella es mi hermana. Vaya, el tipo es un mentiroso y es profeta. Ahora, el Señor no solo afirmó a Abraham como su profeta, sino que respaldó también el papel de Abraham como intermediario divino. Quiero que observen el verso 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta,
y orará por ti y vivirás. Y si no lo devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Hermanos, quiero que entiendan algo. Yo no voy a justificar la mentira de Abraham, pero él racionalizó tanto su situación que encontró excusas para mentir. Así ocurre con nosotros. Cuando tomamos el camino más fácil, el atajo, la desobediencia, siempre vamos a encontrar excusas para hacer lo malo. Él dijo esta mentira con un propósito mayor: salvarse a sí mismo, preocupado de que la gente pudiera matarlo o de que el rey le robara a su esposa. Aún así, sus mentiras lo metieron en el problema que estaba tratando de evitar. Fíjense, ¿resolvió el problema? No. ¿Qué fue lo que hizo? Complicó la situación. Cuando usted y yo apelamos al brazo de los hombres, a la energía de la carne, y quitamos nuestra mirada del Señor y la enfocamos en nuestras magníficas ideas, en nuestras grandes estrategias, como ser un gran mentiroso, un gran manipulador, hay consecuencias. Toda decisión deja consecuencias. Este hombre miente y se mete en un problema mayor, el problema que estaba tratando de evitar. Pero Dios, de una manera incondicional, había prometido proteger a Abraham, y comienza a obrar entre bastidores para rescatar a su esposa. Abraham, al tratar de protegerse a sí mismo, le dio a Dios más trabajo que si hubiera confiado simplemente en él desde el principio. Verso 9 y verso 10. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Por qué has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? ¡Qué tremendo! La respuesta de Abraham fue patética, pero por lo menos fue sincero en esta ocasión. Vamos a leer el verso 11 al 13. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad, también ella es mi hermana, ¿ve? Las medias verdades, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas, mi hermano es. O sea, no solamente estaba mintiendo él, sino que estaba poniendo en una situación difícil a su mujer. La estaba haciendo cómplice de sus mentiras. Algo trágico. Fíjense cómo él expresa: no hay temor de Dios. O sea, él está expresando que en aquel lugar, en aquellas personas, no había conocimiento del único Dios verdadero. Los filisteos, de hecho, tenían muchos dioses. Y aquí Abraham emplea la expresión temor de Dios para dar a entender que los que adoran a Dios también recurren a Él por un estándar de ética. Él reconocía que la gente que adora a un Dios de fabricación humana pueden tener estándares morales tan bajos que lleguen a aprobar el pecado. No así con el Dios de la Biblia. Hoy en día hay mucha gente que cree en su propio Dios, pero no les conviene el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando conocen un poco acerca de Él, a través de la Biblia o de algo que escuchan, saben que es un Dios santo. En otras palabras, al Dios de la Biblia sí le interesa cómo una persona vive. No se trata de que tú digas: yo creo en Dios y a vivir la dulce vida. Yo creo en Dios y el Dios que yo creo, Él no le preocupa lo que yo haga con mi vida. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios de manufactura humana. Es el Dios que el hombre se ha creado más parecido a Él que al Dios de la Biblia. Ahora, Abraham reconoce que en aquel lugar estaban llenos de dioses falsos.
Y él se justificó de una manera como esto: ustedes son un pueblo inmoral, por lo que pensé, por lo que pequé para protegerme de ustedes. En realidad yo solo pequé a medias, porque Sara es mi hermana. Yo sé que ahora se les va a desarmar a algunos los castillos que han ido construyendo a la orilla de un impetuoso mar. Porque hay algunos que han creado fortalezas mentales que dicen cosas como estas: hay ciertos momentos en que está justificada la mentira. Hay ciertos momentos en que para uno salir del apuro debemos mentir. Miren, si eso fuera así, si la mentira estuviera justificada, entonces déjenme decirle algo: la Biblia se equivoca. Entonces Dios está errado en decir que la mentira es pecado, y no contextualiza dónde es pecado. No, solamente dice que es pecado. Ahora, ¿este hombre tenía justificación desde el punto de vista humano para mentir? Sí. ¿Lo justificó Dios? No. ¿Lo sacó del apuro? Sí. ¿Por qué? Por gracia, por fidelidad. Pero no estaba bien lo que había hecho. Cuando es confrontado, él justifica sus acciones. Llega hasta insultar al pueblo de Edar. Minimiza su pecado y explicó cómo la mentira había llegado a ser una parte de su procedimiento operativo normal. Y lo que es más, este hombre no se daba cuenta cómo la mentira había menoscabado su testimonio de fe. Él, en realidad, el mensaje que estaba transmitiendo era este: yo sigo a Dios, yo creo en Él, pero no confío en que Él me va a proteger. Por eso, ¿qué? Miento. ¿No le suena eso familiar? Es exactamente lo que usted y yo hacemos cuando recurrimos a ciertos pecados para quitarnos de encima problemas y encontrar soluciones, entre comillas. Y pensamos que como nosotros no lo pudimos tragar, Dios se lo va a tragar también. Y Dios va a justificar lo que está mal hecho. Piensen en esta pregunta: ¿no es curioso cómo nuestras racionalizaciones llegan a ser tan familiares que nos ciegan en cuanto a lo absurdo que llegamos a sonar? Quizás usted dice la primera mentira y se siente mal. Tal vez si la dice a un ajeno, bueno, se siente un poco mal. Se la dice a un familiar, siente más dolor. Pero la próxima vez va a sentir un poquito menos dolor y de culpa en su conciencia. A la tercera, casi que no siente nada. Y ya a la cuarta, nada. Es más, llega al punto en que dice: tengo que buscar algún versículo aquí que diga que la mentira no es pecado. Porque yo me siento también cuando miento que no debe ser malo. Así tienes razón, tú lo dijiste, te sientes. Emociones, peligrosas emociones. Sentimiento, no confíes en ellos. Aquí no se trata de lo que tú sientes o lo que a ti te parece. Usa la cabeza. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Ahora, imagine que usted, por un momento, póngase en el lugar del rey de Gerar, Abimelech, y que Abraham está parado ante usted en su corte, y que le presenta o le acaba de presentar esa ridícula defensa. ¿Qué haría? Bueno, una respuesta razonable sería: saquen a este hombre de aquí, llévense a su mujer y que se larguen de aquí, y luego quiero que retiren sus campamentos de mi tierra. No quiero volver a ver a este mentiroso. Pero ¿cuál fue la respuesta del rey? Verso 14 y verso 15. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham. Mire, antes que vaya a justificar lo que hizo Abraham, voy a parar aquí. Pero si él estaba tratando de salvarse, ¿por qué se va a molestar el rey? Porque el rey por poco le cuesta la vida. Por poco le cuesta la vida. Verso 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas
y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara a su mujer. No limpie los lentes. Eso es lo que dice. No leyó usted mal, ni yo tampoco. Verso 15. Y dijo a Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Usted no puede negar que aquí estaba la mano de Dios. Abraham se comporta de manera indigna. Y Abimelech mira más allá de este hombre para honrar su cargo como profeta de Dios. El rey honró a Dios al tratar a su representante, aunque no lo merecía, con honor. Y entonces Dios favoreció a Abimelech y a su casa. Cuando nosotros fallamos como pueblo de Dios en confiar en Él y pecamos para protegernos o para proveer para nuestras necesidades, nos parecemos a los no creyentes. Como resultado, los fieles entre comillas, presentan un modelo confuso de fe a un mundo que los observa. La gente dice: ¿qué es esto? Este es profeta, este es cristiano. Aunque Abimelech trató a Abraham con una dignidad que no merecía, con un gesto adicional, fue más allá de lo que exigía la decencia. Verso 16. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Además de llamar a Abraham tu hermano o medio hermano, exhibió su riqueza y demostró su nobleza. Era como si le dijera: qué pena que te hayas casado con el hombre equivocado. Yo soy un hombre más honorable que él. Abraham, sintiéndose avergonzado, eso espero, respondió al interceder por el rey. Verso 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de la mujer de Abraham. Aquí hay una maraña, aquí hay una confusión, ¿verdad? Cuando uno está leyendo esto, el hombre que adora a Dios se está comportando inmoralmente, en tanto que el idólatra está actuando con integridad. El hombre que adora a Dios está justificando su acción pecaminosa, en tanto que el hombre idólatra perdona la ofensa y regresa bien por mal. Todo esto es un ruido teológico y una confusión hasta que Dios interviene. Y qué maravilloso es cuando Dios lo hace. Fíjense cuánta misericordia de parte del Señor al afirmar el papel de Abraham como su profeta y de responder además a su oración. Cuán misericordioso de parte de Dios fue restaurar la salud de la casa de Abimelech y concederle más hijos. La gracia divina incluso convirtió el fracaso repetido de Abraham en una oportunidad para aumentar su riqueza personal. Miren, esta es una de esas historias que cuando la leo me siento profundamente agradecido de encontrarlas en la Biblia. Y usted dirá: ¿por qué? Me siento agradecido, me siento aliviado de saber que el pueblo de Dios no tiene que ser perfecto para recibir el favor divino, para gozar de su protección, de su provisión y más que nada de su promesa de redimirnos del pecado. Con razón, su gracia es sublime, sublime gracia. Ahora, esta historia nos deja un mensaje actual. Quiero que juntos nos enfoquemos en la palabra
nunca. Pero vamos a enfocarnos especialmente en 3 nuncas. 3 nunca que nos pueden ayudar a mantenernos alejados de los pecados que repetimos. Todos tenemos un talón de Aquiles, ¿verdad? Un punto débil. Un pecado con el que a veces seguimos batallando. Todos tenemos una tentación que es favorita de Satanás para nosotros. Necesitamos reconocerlo. Y al reconocer que hay un problema, acogernos al Señor para resolverlo. Si usted tiene un pecado que lo visita muy a menudo, preste atención a estos 3 nunca, porque le pueden ayudar a mantener distancia. Tenemos que aprender a tener distancia entre nosotros y el fracaso. No podemos viajar juntos. Mientras más lejos, mejor. Primero, nunca abuse de sus propias debilidades. En lo profundo de su ser, Abraham tenía un problema con la mentira. Esa era su debilidad. Esa era la manera como él solucionaba sus problemas. Aparentemente era una característica familiar. Se la dejó como herencia a su hijo Isaac. Se la transmitió. Y este le pasó el legado a Jacob. ¿Se acuerdan? Y Jacob saboreó, probó el sabor amargo a consecuencia de la mentira cuando sus propios hijos le mintieron con relación a José. ¿Recuerdan la historia? Ah, yo soy un mentiroso y con mis mentiras yo no daño a nadie. ¿Ah, no? Cuando decimos mentiras muy a menudo, estamos impregnando una imagen en aquellos con los que nos relacionamos. Y cuando nuestros hijos nos ven, entonces acuden a solucionar este problema de la misma manera como han aprendido a hacerlo. Abraham sabía de esta debilidad cuando se estableció en esta ciudad. Tuvo que haber pensado que si estaba bajo presión, iba a acudir a la mentira. Podía haber ido a cualquier parte. Había suficiente tierra de pastoreo en el norte. Pero él coqueteó con su debilidad. No se engañe. Todos tenemos, repito, una debilidad. Usted sabe cuál es la suya, yo conozco la mía. A usted no le interesa cuál es la mía, ni a mí cuál es la suya. Pero tenemos que admitirla delante de Dios y no jugar con ella. Miren, si su problema es beber, ya tiene un rosario de justificaciones para hacerlo, que comienzan desde la gracia, que un traguito no tiene nada de malo, un poquito de vino no tiene nada de malo. Él ha hecho un alcohólico y todavía justifica su conducta. Si su problema es el alcohol, no se le ocurra rentar un apartamento encima de un bar. Tiene que mantenerse lejos del alcohol. Si su problema es beber, no ande con borrachos. Busque gente sobria, ante la cual pueda ser responsable. Si su problema es las drogas, aléjese de ellas. Aléjese de ellas. Aléjese de gente que la consuma. Nada, ponga distancia. El miedo a su debilidad lo ayuda a tomar decisiones correctas. Por ejemplo, si usted es una persona dada a la lujuria, tiene una mente muy creativa,
para lo malo y lo perverso y alimenta esa lujuria, tenga cuidado con su computadora. Evite el internet, ya sea en su teléfono o en su televisión o en su computadora. Aléjese de ello cuando está enojado, cuando tiene hambre, cuando está aburrido, cuando está solo o cuando está deprimido. Si come para sentirse mejor, si su problema es la comida, no mantenga bocadillos tentadores en la casa, ¿verdad? Ponga distancia. Cualquiera que sea debilidad, usted necesita, escuche esta idea, usted necesita poner distancia entre su vida y el fracaso. Cueste lo que cueste. Acepte sus vulnerabilidades y planifique con anticipación. Esto tiene que ser un esfuerzo intencional. Usted no puede dejar las cosas a la casualidad. No, tenga un plan, tenga una estrategia. En segundo lugar, nunca debe apoyarse en sus propias muletas. Poco después de salir de Ur, ya Abraham había elaborado una estrategia falsa acerca de Sara para protegerse a sí mismo. Esto llegó a convertirse en parte de su vida. Él ya lo decía con tanta facilidad y con tanta fuerza que convencía a cualquiera. Eso es lo que hacen los estafadores. Ellos aprenden una historia, se la aprenden de memoria, a tal punto que cuando la comparten con alguien, es difícil distinguir entre si le está diciendo la verdad o la mentira. Yo he contado aquí lo que me sucedió una vez con uno que me visitó. Allá una visita bien desagradable en Cuba. Y el hombre me contó una historia tan perfecta, al punto que me dijo: si usted no me ayuda ahora, me voy a suicidar. Que yo le entregué el sueldo del mes. Y después fui a contarle a mi esposa la hazaña que había hecho. Pero yo le decía: tú no lo viste, si tú lo ves, gracias a Dios que no lo vio. Porque si no, ella hubiera sabido pedir en la calle para recoger más. A las pocas semanas hubo una reunión de pastores y ahí los hermanos contaban experiencias de su ministerio. Y se paró uno y dijo: hermano, quiero alertarles, porque hay un señor que anda de pueblo en pueblo con una historia. Yo lo conozco. Lo conozco. Miren, hay quienes perfeccionan tanto esto que les es muy fácil. Muy fácil. No preste mucha atención a lo que la gente le dice. Observe más lo que no dice con palabras, que generalmente el mentiroso no sabe ocultar. Abraham convirtió la mentira en una muleta. Sara nunca había cooperado con el plan. O sea, nunca debió haber cooperado con el plan. Ella tenía que haberle dicho: mira, Abraham, yo te amo demasiado como para mentir por ti. Y vamos a dejar de hacer esto como pareja. Yo quiero que cuando ponga mi cabeza en la almohada, ponerla en paz. Confiemos en Dios. ¿Tiene usted una muleta? No. Deshágase de ella. Porque puede estar recostándose a eso. Admita sus debilidades. Llámelo como debe llamarlo: pecado. Pídale el perdón a Dios. Fortaleza para superarlo. Busque la ayuda de otros. En tercer lugar, nunca se apoye en su propio entendimiento. Desinfle el globo de su ego. Usted que se está diciendo hasta ahora: yo soy un tipo con tremenda inteligencia. Las cosas que se me ocurren a mí. Bueno, es posible que usted sea una persona lista, a tal punto que puede diseñar cualquier cantidad de formas creativas para resolver sus problemas o para suplir sus necesidades en lugar de depender de Dios. Tiene que enfrentar la posibilidad de que Él podría decepcionarlo
o no darle lo que usted quiere, entonces usted hace arreglos para su propia satisfacción, a tal punto que llega a convertirse en un hábito. Y usted ha llegado a pensar: Dios está tan ocupado que yo no tengo por qué molestarlo. Si este asunto yo lo puedo resolver a mi manera. Abraham resolvió el problema a su manera y lo hizo 2 veces. Sin embargo, Dios aún le manifestó gracia, pero tuvo que enfrentar la vergüenza de sus consecuencias. ¿Cuál hubiera sido el resultado si Abraham, en vez de acudir a la mentira, hubiera confiado en Dios? El problema de todo esto, hermanos, es que muchas veces nos hacemos insensibles. Ya lo dije al principio. Usted emplea una mentirita hoy y la deja pasar. Mañana otra y otra, y llega el punto en que ya la suelta con tremenda facilidad. Pero jugar con el pecado puede llegar a costarle la vida. Esto es un asunto muy serio. Y voy a ilustrarle lo que quiero decir con una historia. Y con esto voy a terminar. Es una historia acerca del peligro cuando elegimos el pecado para resolver nuestros problemas, para encontrar satisfacción. A la larga nos puede costar la vida. Esta es la historia acerca de cómo un esquimal mata a un lobo. Se dice que el esquimal cubre la hoja de su cuchillo con sangre y permite que se congele. Luego el esquimal agrega otra capa de sangre y después otra, y cuando las capas de sangre se congelan en la hoja del cuchillo, sigue agregando otra y otra, hasta que ya el grosor sustancial de sangre congelada llega a ocultar la hoja del cuchillo. Entonces toma el mango del cuchillo, o toma el cuchillo y lo entierra por el mango en el suelo congelado con la hoja hacia arriba. Viene el lobo que está merodeando, su nariz detecta el aroma de sangre recién congelada, ve el cuchillo y comienza a lamerlo. Y a medida que lame, lo va haciendo más vigorosamente, sin darse cuenta que se acerca a la muerte. Va lamiendo, queda la hoja del cuchillo al descubierto y comienza a cortar la lengua del lobo y a derramar su propia sangre, y él sigue lamiendo más duro. En la noche del Ártico su antojo de sangre llega a ser tan grande que no se da cuenta de la cortada de la hoja descubierta del cuchillo sobre su propia lengua, ni se da cuenta del instante en que su sed insaciable se satisface por su propia sangre caliente. El apetito carnívoro le dice más y más, hasta que al amanecer encuentra muerto al lobo. No juegue con el pecado. Eso es un asunto muy serio, tan serio que Dios decidió no darle la espalda. La Biblia dice que envió a su Hijo en la cruz a morir por nuestros pecados. No esté lamiendo la hoja del cuchillo, porque llegará un momento en que va a encontrar el filo agudo sin reconocer el peligro. El pecado siempre crea un deseo más grande por sí mismo y lleva a la angustia, hasta podría costarle la muerte. La Biblia dice que la paga por el pecado es la muerte. ¿Saben lo que es pecado? Desobediencia. ¿Y quién define lo que es desobediencia? No es la sociedad, no es el vecino del frente, no son tus padres, no eres tú. Imagínense una sociedad donde
quienes definan lo que es bueno y lo que es malo seamos nosotros. Eso se convertiría en lo que se está convirtiendo en la sociedad hoy humana, algo más parecido a una suciedad que una sociedad. Porque entonces nada es malo, depende de como tú lo quieras ver. No, hay una regla inflexible que no se va a mover ni para un lado ni para el otro. Define claramente lo que es pecado, la Biblia, la palabra de Dios. Estos conceptos morales que todavía quedan en la sociedad humana, ¿de dónde vienen? De Dios. Aunque muchos no quieren reconocerlo. Y están intentando crear una sociedad donde destierren el nombre de Dios y entonces van a crear una fosa séptica, ¿verdad? Donde la gente se va a revolcar en la sociedad. Eso es lo que hoy en día vemos. Si no hay un Dios, entonces tú no tienes que darle cuenta a nadie. No hay infierno, no hay bueno ni hay malo. Vive la dulce vida, haz lo que te da la gana, aunque te autodestruyas y destruyas a los demás. O clasifica lo malo solo lo que tú consideres malo. Una mentira no es malo. Vivir en fornicación, eso no es malo. Tener 2 o 3 mujeres no es malo. Malo es lo que hace, lo que hizo Hitler, o Mussolini, o otros asesinos, mataron tanta gente. Esos son malos. No, ese es el concepto que tú te has creado de lo que es malo. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. Y el pecado es una ofensa contra Dios. Ahora, hay pecados con mayores y menores consecuencias, pero la paga por el pecado es muerte. Fíjense si Dios tomó muy en serio el asunto, que decidió enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. La humanidad vivía de espaldas a Él. La única manera que el hombre puede reconciliarse con Dios es reconociendo que es un pecador. Y ese es el gran problema de muchos de los que vienen a la iglesia ahora. Esas personas que oyen este mensaje 1, 2, 3, 4, 50 veces. Eso no es para mí. Yo no soy malo, yo no soy pecador. No. Es como el que tiene un cáncer que está minando su salud y no quiere aceptar que está el problema. Ve alrededor que la gente se está muriendo, que hay violencia, que hay agresividad, que constantemente la maldad humana crece, el odio se inflama, los seres humanos se dañan unos a otros y no hay mal. ¿Vas a seguir ciego? Ahora, el único que ofrece una solución para el pecado es Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. ¿Ya tú le has pedido perdón a Dios por ello? Por haberle ofendido una y otra vez. ¿Le has pedido perdón a Dios por haber vivido de espaldas a Él? Hoy está la solución. Pídele que venga Cristo a tu corazón. Recíbelo, acéptalo. Y Él cambiará tu vida. Eso es ser cristiano. Deja de mirar a aquellos que conoces como cristianos y deja de ver sus defectos. Sí, los tienen, ya lo dije. Si usted escuchó lo que yo prediqué aquí, fui honesto. Pero no se trata de lo que alguno cristiano pueda hacer. Se trata de lo que tú estás haciendo con lo que has escuchado de Dios. ¿Qué respuesta vas a dar al sacrificio que hizo por ti? Envió a su Hijo a morir en la cruz. Entonces el pecado no es una cosa sin importancia. Dios lo tomó muy en serio y nosotros debemos hacer lo mismo. Si aquí hay alguien que todavía no cree en Jesucristo como su Salvador, pídale perdón, hable con Él, reconozca su situación. El cáncer está en tu vida y no va a cambiar la realidad aunque lo ignores. Es como, repito, aquel que sabe que tiene una enfermedad terminal y dice: yo no voy a ir al médico para que me lo diga, ni me lo recuerdo. Un día te vas a complicar y otro te mueres. La decisión es tuya. Ojalá que no sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque mientras estás vivo hay una oportunidad. Cuando mueras, se acabaron. Piensa
Habla con Dios allí donde estás. Pídele perdón por tus pecados. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Que el Señor le bendiga.